Ya en julio de este año se ha publicado un proyecto de reglamento y es el Ministerio de Salud que está promoviendo que hagamos sugerencias, observaciones ante esto, ¿no? Y me parece muy bien, pero yo opino como médico quien debe reglamentar y poner las cosas claras al respecto es el ente rector, que tiene sus expertos, que debería ser el Ministerio de Salud. Y si bien nos está pidiendo publicar todas las observaciones, esto debería hacerse de manera transparente para que todos pudiéramos ver qué opina el sector público, el sector privado, incluso el sector empresarial, ¿no? Y precisamente en relación a eso, señor Malo, hay cuestionamientos. Imaginamos que el sector privado es uno de los que primero va a haber pues algunas críticas en relación a que el Estado tenga que intervenir para que de alguna manera le tenga que decir o no a las familias que consumir o no consumir, ¿no? Ellos podrían verse directamente afectados con alguno de los productos. Bueno, en realidad, como dice la doctora, estamos hablando de una epidemia, ¿no? Así es. Una epidemia que es grave, es decir, es una emergencia. Lo que pasa es que es, diríamos, una emergencia en cámara lenta, porque no se ven las consecuencias sino más tarde, ¿no? En los problemas crónicos, en las muertes prematuras por infartos. Por muchas enfermedades cáncer silenciosas que no atañen la Así obesidad. es, que están relacionadas con la obesidad, diabetes, que es por lo que se está muriendo la gente en los países nuestros y se está muriendo en más tempranas edades, ¿no? Muriendo y enfermando. Y lo que ha sido una política que ha sido refrendada por los ministros de salud en su conjunto en las Américas, es trabajar para generar ambientes que hagan que la gente, las alimentación saludable más fáciles que las no saludables. Y eso es con políticas públicas como las que están planteadas en la Ley de Alimentación Saludable del Perú y que ya están siendo efectivas en otras partes de nuestra región, como en Chile, Ecuador, México, Bolivia, para hacer que este ambiente en el que vive la gente, en el que se alimenta y la generación de cultura alimentaria sea la saludable y no la no saludable. Como por ejemplo en algunos países sé que ya estas máquinas expendedoras de golosinas han cambiado estos productos por alimentos saludables, ¿no? Frutas, ¿no? Sí, es decir, la idea de la ley, por ejemplo, es que eso no simplemente, este tipo de alimentos que son o los que tienen alto contenido de azúcar, grasa, sal, no se vendan en las escuelas, no estén en las loncheras escolares. No se haga una propaganda excesiva. Hay un dato del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de aquí del Perú del 2013 en que son alrededor de 390 spots publicitarios de comida no saludables para niños diario en los medios, en la televisión peruana. O sea, realmente se está siendo bombardeado con la publicidad de... pues no tienen buen marketing los alimentos naturales, pues no, las frutas. Entonces, la idea de la política pública y la idea del plan de prevención de sobrepeso y obesidad aprobado por todos los ministros para la región en las Américas es justamente eso, ¿no? Ese tipo de regulaciones, el aumento, por ejemplo, de impuestos para bebidas azucaradas que está dando ya resultados muy interesantes en México, donde ha disminuido el consumo de bebidas azucaradas y ha aumentado el consumo de agua. Que es uno de los países, incluso en Latinoamérica, que tiene mayor índice de sobrepeso, ¿no? Y de obesidad. México y Chile antes de Perú. Y justamente en México y en Chile es donde se están dando estas medidas porque se entiende claramente que es un problema de salud pública muy serio. Fíjese, en el caso peruano, la obesidad en niños entre 5 y 9 años se ha duplicado en los últimos 10 años. Y ahora, ¿y esto, doctora, se debe a qué precisamente? ¿Es falta de información? ¿Es las costumbres en las cuales de repente por ahí pues hemos ido creciendo y al no tener precisamente estímulos o espacios de cómo informarnos de alimentar pues, saludablemente a los niños se sigue dando? Sí, fíjese de que por cuestiones económicas ahora trabaja papá y mamá y a veces es más práctico pedir un delivery, ¿no? Que traigan la comida a la casa. Y eso pues son alimentos que no son muy saludables, que tienen exceso de estos 4 productos que hemos mencionado. En segundo lugar, los niños también están muy expuestos a los medios de comunicación y tienen pues una sobrecarga de publicidad sobre comida chatarra que es preocupante. Esta ley, hay que aclararla, no es una ley restrictiva, prohibitiva, es una ley que pretende regular
educar y promover la alimentación saludable. Al final la decisión es del Claro, y consumidor. al final la decisión es de los padres, ¿no? Y educar a los niños porque ellos crean hábitos. Entonces, en la medida que un niño se acostumbre, en vez de comer una gaseosa o una galleta, llevar un jugo natural, fruta, un sándwich preparado en casa, y por eso dentro de la ley se habla de kioscos y almuerzos saludables, ¿no? De que en los sitios donde el niño está muchas horas se expenda una alimentación dirigida por una nutricionista que cumpla todos los que incluso son medidas regímenes que ya se han visto nutricionales. de manera aislada, ¿no? En algunos colegios incluso Sí, algunos colegios lo particulares. tienen, claro. Ahora, pero la idea es hacerlo una norma. ¿Por qué es necesaria esta intervención del Estado, ¿no? Como una ordenanza pública para que realmente se cumpla, cuando todos sabemos de que si es que comemos en exceso o si es que de repente por ahí pues abusamos de esta comida llamada chatarra, en definitiva nos va a hacer daño, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuánto se gasta, según el Centro de Control de Enfermedades, sobre estas enfermedades crónicas no transmisibles, como bien lo ha mencionado el doctor Malo? Hipertensión, obesidad, infartos, accidentes cerebrovasculares, con las hemiplegias, con muertes prematuras. Para prevenir todo eso está gastando 2.2 trillones de dólares. Ya afecta Entonces el erario es un nacional. presupuesto pues ya inalcanzable. ¿Y qué estamos viendo en Perú? Que todas estas enfermedades crónicas se están haciendo principalmente con gasto de bolsillo y muchos ni siquiera pueden tener una atención adecuada y tienen muertes prematuras. Entonces, ¿qué queremos? Que se haga educación, que se haga prevención, que se creen especialmente en niños, niñas y adolescentes nuevos hábitos, ¿no? De alimentación saludable. Y por qué no decirlo, muchos países regulan la publicidad. Si estamos hablando de un tema de salud pública que produce todos estos daños, todos estos impactos, tiene que haber empresas socialmente responsables que acepten esa regulación, como pasa incluso en Estados Unidos. Yo, por ejemplo, cuando viajaba a los parques, ¿no?, famosos de Estados Unidos, habían jóvenes que caminaban en silla de ruedas porque tenían una obesidad mórbida de tal grado que ya no podían caminar. Incluso le genera la Eso discapacidad no motora. queremos para nuestros países latinoamericanos, especialmente para Perú. Y ya el doctor Malo lo ha dicho, en 2007 teníamos 7% de niños obesos. Ahora en la actualidad tenemos el doble, 14% de niños obesos. Eso no debemos permitir que siga continuando. Claro, ahora, doctor Malo, la obesidad en definitiva pues es un problema real, una amenaza latente, ¿no? Como se han precisado, incluso se ha duplicado las cifras de afectación pues en nuestros niños. La empresa privada tiene que ser el llamado pues también a ponerse de pie y a modificar, ¿no? Porque no estamos hablando simplemente pues de algo que afecte a las personas, sino que también genera pues el gasto al erario nacional, ¿no? Claro, afectaría también a la empresa. Un punto que está claro, digamos, desde el punto de vista de salud pública, lo que nos interesa a nosotros es la salud de la población. La salud de la persona, y sería más allá ideal de cualquier que todos otra, pensaran así. Pero si se toma en cuenta el factor económico, estamos hablando de que este tipo de enfermedades produce en nuestros países un gasto que está cerca del 4% del PIB de los países. Es decir, estamos hablando de que las políticas públicas para prevenir estos problemas también le van a ayudar al país para disminuir sus gastos y para el crecimiento y el desarrollo económico. O sea, estamos hablando de una real inversión en salud que luego nos va a generar, pues nos podría generar unos gastos Estamos terribles, hablando de cerca del 4% del PIB. Es enorme, enorme. ¿Cuánto destinan los países de la región, ¿no? Vecinos, precisamente pues en temas de salud, específicamente para combatir pues la obesidad? Claro, mire, nosotros estamos hablando de que el gasto global en salud para poder hacer una cobertura universal solamente para la atención en la salud tendría que ser alrededor del 6% del PIB. En nuestros países, en promedio en la región, estamos 2-3% del PIB de gasto público, no de gasto de bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, lo que implica este tipo de políticas es justamente permitir que los países puedan tener condiciones de atender a su población, porque no estamos generando más enfermos, estamos previniendo para que esta gente no llegue a los servicios con los problemas gravísimos finales de este tipo de patologías que ya los mencionaba, ¿no? Infartos, accidentes cerebrovasculares, retinopatías,
pie diabético, insuficiencia renal, que son cánceres, algunos cánceres que son muy altos en términos de costo de atención y que nos cuesta, con estas políticas que están planteadas, por ejemplo, en la Ley de Alimentación Saludable, le cuesta menos de $1 o $2 per cápita al país por año. Entonces prácticamente costos muy bajos con beneficios pues altos que se van a ver pues no solamente ni siquiera a mediano plazo, al corto plazo, ¿no? Estamos hablando que México ha podido solamente con disminuir el consumo de bebidas gaseosas, su porcentaje de niños con obesidad. Son cosas que se ven en el mediano plazo, no vamos a ver en el corto plazo, por eso decía que son emergencias. Pero son en cámara lenta, pero son emergencias porque el problema se va a dar en estos niños que están obesos aquí en el Perú. Ya tienen alto riesgo para todos los problemas de aquí a pocos años. Ahora, ¿hay voluntad realmente política? A propósito de esta ley, fue dada justamente en la gestión anterior, eso es lo bueno, que las cosas buenas se mantienen y se perfeccionen. Una reunión con la directora de promoción de la salud del Ministerio de Salud y vemos que hay mucha receptividad, que ellos saben que el reglamento ha demorado bastante y ellos ya hasta el 25 de este mes están recibiendo todas las observaciones para que este reglamento ya sea publicado. Y a nosotros nos parece excelente que ya contemos con un presupuesto. Fíjese, dentro de este reglamento, la ley manda hacer un observatorio de nutrición para ir controlando cómo vamos con sobrepeso y obesidad. Eso sería importantísimo, ¿no? Porque si bien este observatorio ya existe, potenciarlo, ¿no? Porque tenemos cifras nacionales, pero vemos regiones que tienen muchísimo mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad, como ha informado la encuesta nacional de hogares. Por ejemplo, Tumbes tiene 66%. Tacna tiene 46% y hay varios lugares que tienen un 35, 31%, mucho más que el promedio. Entonces es importante que el ente rector, el Ministerio de Salud, vea qué cosa está pasando en esos lugares porque hay mayor porcentaje y obviamente van a tener todas las complicaciones que hemos descrito, ¿no? Es más, yo vi un video que presentaban en México de un niñito de 9 años que cogió su pecho con un dolor muy intenso, lo llevaron al hospital, no llegó vivo, tuvo un infarto a los 9 años. A los 9 años. Imagínese, o sea, entonces enfermedades que tenían los adultos por todas estas complicaciones de no tener un estilo de vida saludable, una alimentación saludable, cada vez lo vamos viendo a menor edad. No es posible que tengamos niños que toda su alimentación sea puro gaseosa, dulces, golosinas o comida chatarra. Eso tenemos que ordenar. Y lo lógico, incluso tomando en cuenta, es que en nuestro país tenemos que decir que incluso la comida saludable, natural, es la que nos genera menor gasto, ¿no? Ni siquiera para decir de que, bueno, es mucho más caro alimentar de manera saludable a nuestros niños, ¿no? Las golosinas salen mucho más. Enorme del país como el Perú. Mire, yo no soy peruano y disfruto enormemente de la maravillosa frutas que tienen ustedes aquí, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y es mucho más barata que el otro. Que las golosinas. Entonces, y los alimentos procesados. ¿Por qué se prefiere una gaseosa a unas mandarinas, a unas naranjas que son más baratas? Ahí tiene que ver toda esta cuestión que viene con el marketing, etcétera. ¿No? Es por eso la necesidad de regular. De educación, ¿no? Y cambiar el chip, claro, ¿no? Muchas veces incluso hasta por la misma flojera y hacer las cosas más rápido. Yo me imagino muchas mamás, y ojo, no les estoy juzgando, ¿no? Es mucho más sencillo mandar una galleta y de repente un frugo, ¿no? De estos, sin decir marca, ¿no? Uno de estos jugos naturales, entre comillas, que exprimir y hacer una limonadita y mandarle pues un sanguchito de queso, no sé. Pero bueno, todo empieza también con el tema de la ley. Claro, yo soy pediatra y me preocupa que, por ejemplo, el niño no sabe leer, pero ya conoce las marcas y las etiquetas y jala del vestido a la mamá o del saco al papá porque ya tiene preferencias, porque ya está creando un hábito alimentario inadecuado, ¿no? Eso tenemos que corregir. Bueno, vamos a estar al tanto. Sabemos que hasta el 25 de octubre el Ministerio de Salud va a recibir todas las recomendaciones. Esperamos pronto esa reglamentación, ¿no? Y bueno, el cambio empieza, ¿no? Responsabilizándonos a todos, medios de comunicación, en casa y todas las personas, porque todos estamos inmersos en esto que podría ser ya una epidemia también en nuestro país. Todos somos consumidores, así que esta ley nos importa a los 30 millones. País, es terrible, lamentablemente. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana.